Buenas tardes. Vamos a hablar sobre las conexiones eléctricas que vamos a tener nosotros, que debemos de desarrollar en clase, tratando de ver las características que ésta debe de poseer principalmente. Nosotros tenemos primeramente lo que es la clavija. En la clavija nosotros tenemos por característica tres zonas interesantes a manejar, que son la fase, el neutro y la tierra física. En esta imagen, espero que ya le alcancen a ver, tenemos nosotros un cable. Supone que uno de los dos en general debe ser más grande que el otro. Eso es en la mayoría de los casos, no siempre. En ese caso yo voy a conectar al tornillo que le corresponde al mayor de los clavijas que tenemos, el cable de la fase, perdón, el neutro. El neutro es el que iría conectado a la clavija más grande del elemento, y en donde yo tendría que conectarle aquí el cable, como se alcanza a ver el amarrado del cable ahí. Del otro lado tendría yo la fase, la conexión de la fase. Y los demás tornillos que están aquí presentes, pues son para conectar la llamada tierra física, que se supone que es este cable que tenemos aquí. Esa clavija que tenemos ahí sería la tierra física. Entonces nosotros vamos a hacer, o nosotros deberíamos de tener tres cables. En este caso nosotros pues, vamos a hacerlo más simple y vamos a utilizar dos para tener la corriente eléctrica nada más. La cable del fase y el cable del neutro. El cable de fase se supone de ser rojo o negro y el neutro debe ser gris, blanco, de esos colores. Entonces la primera parte es esa conexión. Se conecta el elemento, hacemos una conexión hacia esos elementos como viene descrito ahí. Segunda parte que nosotros tenemos ahí va a ser el siguiente elemento, que es el centro de carga. El centro de carga, generalmente nosotros tenemos un centro de carga de las características que viene ahí marcado. Generalmente son de baja capacidad, son elementos que generalmente nosotros trabajamos para una vivienda de uso normal. Entonces por dentro, este centro de carga viene así. Y voy a tratar de explicar qué es cada una de las zonas. En la zona que tenemos aquí, nosotros tenemos la zona en donde se conectan las fases. Aquí viene un cable blanco. Desgraciadamente no teníamos otro cable para conectarlo, pero realmente debería de ser un cable rojo o un cable negro el que tendría que estar entrando aquí como fase. Y se conecta hacia esta terminal. Ya que se conecta aquí, luego la fase, aquí tiene un tornillo escondido y de aquí se saca la fase que va a ir a alimentar el circuito. Entonces aquí iría la fase. Y si yo quisiera alimentar la segunda placa o la segunda fase del elemento, tendría que hacer un puenteo del mismo para poder tener estos comportamientos, para poder alimentar una segunda pastilla. En este caso no la tengo. No tengo pastilla, segunda pastilla, pero si tuviera la segunda pastilla tendría que ser de esta manera. Ahora, la barra de neutros o de la barra de neutros, vamos a hacer lo siguiente. De la clavija
va a entrar un cable blanco que va a ir conectado hacia este tornillo que está aquí, que no está en posición. Y aquí iría la conexión del cable de la clavija blanco hacia acá. Y este sería el neutro. Y acá tendríamos nosotros la fase. Entonces, la conexión se va a hacer, se supone que ya conectado el cable del neutro, nosotros podemos transmitirle aquí a toda la placa los neutros, de tal manera que saco de esta zona otro cable que va a ser el que va a alimentar los circuitos. Entonces ya tengo el neutro para los circuitos y la fase que sale del elemento que es el interruptor termomagnético. Y así irá conectado esta cosa. Acuérdense, para que lo entienda usted y no se confundan. Entonces, el rojo debe de ir a la clavija, a la fase de la clavija, y el blanco debe de ir al neutro de la clavija. Sería la forma de conectar eso. Ahora, vamos a ir a los siguientes elementos que tenemos nosotros. Sería el siguiente, que sería el contacto. El contacto puede ser dúplex o puede ser un contacto normal. En aquellos tiempos, los contactos dúplex eran los contactos aquellos en los que se conectaban de los dos lados. El contacto normal es el contacto en el que se conectaba la fase y el neutro y se tenía que hacer puenteo sobre el elemento. Entonces, aquí tenemos nosotros un contacto que tiene un orificio mayor y otro que tiene uno menor. El mayor es el neutro y el otro es la fase. Y esta es la tierra física a conectar ahí en el sistema. Una vez que tengo presente eso, la conexión del cable del circuito que acabo de sacar del centro de carga, que es el cable blanco, se va a conectar hacia este lado, se va a conectar el cable blanco. En este tornillo se conectaría. El cable rojo, que aquí sí está bien, se conecta de este lado. Entonces, el neutro que saqué del circuito, la tierra que saqué de acá, la fase que saqué de acá, va a irse conectado al contacto. Si el contacto es dúplex, con haber conectado este elemento, voy a tener corriente, voltaje en los dos elementos, en los dos contactos. Si no es dúplex, tengo que hacerle un puenteo para de aquí a acá, un cable que vaya de aquí hasta acá y otro que vaya de este lado hasta el otro lado para poder tener la corriente eléctrica en el circuito. Entonces, un contacto necesita tener la conexión de fase y neutro dentro de sí. Ahora, otro elemento que tenemos nosotros a utilizar es el elemento del apagador. El apagador generalmente, al apagador no generalmente, siempre se le conecta solamente a un apagador solamente se conecta la fase. Entonces también tiene dos tornillos como tal. ¿Qué quiere decir? Que a este elemento, al apagador, le llega la fase del circuito o de donde la traiga yo, quizás del contacto anterior, y la fase se conectaría de un lado y del otro lado se sacaría el retorno de la fase.
el retorno de la fase es el que va a ir conectado hacia el elemento que sería el foco en una cuestión positiva. Entonces, se supone que en el apagador solo va la fase y el retorno. No hay neutro. El neutro vendría de otro lado o del circuito y se conectaría directamente sobre esta zona. Entonces el neutro no es un elemento en el que nosotros tengamos que tener esa distancia de separación. La fase va conectada ahí y en el último caso veríamos nosotros el elemento que sería la conexión. Aquí vemos la roseta. La roseta tiene su parte positiva, su parte negativa. Generalmente traen ahí su nomenclatura para que la lean. En la parte positiva de el retorno del apagador va a ir conectado hacia acá, pero del retorno. Y de aquí es el cable blanco del neutro que va a ir a conectar dicho elemento. Entonces el neutro se conectaría y ya tendría la corriente eléctrica en el sistema. Ahora, una vez que ya hemos visto eso, vamos a ver un elemento que ya sea conectado, que ya conectemos nosotros, simplemente para que vean cómo sería la conexión y explicando los puntos bases de ello. Entonces, hasta aquí nos quedamos. Gracias.